Bueno, vamos a resolver un ejercicio de optimización, que es la aplicación de la derivada en general. Las derivadas ordinarias o derivadas parciales también se utilizan para hacer ejercicios de optimización. Entonces aquí se quiere saber cuál es la mezcla de la venta de artículos, un artículo llamado X y un artículo llamado Y, que le den a la persona una máxima ganancia o a la empresa. Entonces se tiene esta función para los costos, para los ingresos, y se tiene esta función para los costos. Entonces hay que encontrar qué par ordenado de X, Y nos da la ganancia máxima, o qué mezcla de venta. Y aquí la primera pregunta, o la pregunta clave, es cómo calculas la ganancia en venta, ¿sí? Entonces supongo que una persona tiene un puesto, o una empresa, o como sea, y un día vende 800 pesos, o su ingreso pues es de ventas es de 800 pesos, y la mercancía que vendió le costó, no sé, 300. ¿Cuánto ganó? Entonces a 800 pesos le restas los 300 que invirtió. Es una resta, una diferencia, es algo muy sencillo, pues. Entonces en este caso tienes que hacer la resta de la función de ingresos menos la función de costos. Y eso te va a dar la función optimizar. Entonces esta es la función que se debe optimizar. Es decir, para esta hay que resolver qué par ordenado o qué pareja de valores de X y de Y hacen que esto sea máximo, o que la ganancia sea máxima. Entonces, para usar el criterio de las segundas derivadas, hay que derivar parcialmente primero con respecto de X y con respecto de Y. Es decir, vas a obtener las derivadas parciales, las primeras derivadas parciales con respecto a cada variable. Recuerda que si derivas con respecto de X, Y es constante, y si derivas con respecto de Y, X es constante. Una vez que obtienes las primeras derivadas parciales, las igualas a 0 y resuelves para X y para Y. En este caso yo dividí ambas ecuaciones entre 4 para tener números más pequeños, no números tan grandes. Entonces resuelves para X, despejo X, sustituyo en Y en la primera ecuación, obtengo el valor de Y y después obtienes el valor de X. Entonces aquí es importante, un punto crítico en este caso para funciones de dos variables es un par ordenado, ¿sabes? O sea, no es que X igual a 3 es el punto crítico o que Y igual a 15 es el punto crítico. El punto crítico es 3,15, ¿sabes? Porque es una función en dos variables. Y bueno, este es el criterio que está en cualquier parte de la bibliografía. Yo lo copié del libro de Matemáticas 3 del autor Denis Hill, y es el criterio que hay que utilizar. Entonces el criterio aquí, los subíndices significan que vas a obtener la primer parcial con respecto de X, y esa parcial con respecto de X la vas a derivar nuevamente con respecto de X. Vas a obtener la primer parcial con respecto de Y, y esa parcial con respecto de Y la vas a derivar nuevamente con respecto de Y. Es decir, son las segundas derivadas parciales. Las primeras ya las obtuvimos. Y esta implica que la primera derivada con respecto de X ahora la derivas con respecto de Y. Entonces, esta, si la derivas nuevamente con respecto de X, te va a dar menos 16. Esta, si la derivas nuevamente con respecto de Y, te va a dar menos 12. Y si esta la derivas nuevamente con respecto de Y, o si ahora la derivas con respecto de Y, te va a dar menos 4. Okay. Entonces igualas a 0 para obtener el punto crítico, que en este caso es el par ordenado 3,15, y obtenemos las segundas derivadas. Una vez que se obtienen, hay que aplicar este criterio. Es el producto de la segunda parcial con respecto de X y la segunda parcial con respecto de Y, menos la primera parcial con respecto de X, ahora derivada con respecto de Y al cuadrado. Entonces es menos 16 por menos 12 y menos 4 al cuadrado. Aquí observa que te da un número que ya no depende, es un número, 176 es una constante, esto no depende ni de X ni de Y, de manera que esto siempre va a ser positivo. No hay manera que esto sea negativo porque es una constante. Y lo mismo ocurre para la segunda parcial con respecto de X.
El menos 16 es una constante, no depende ni de x ni de y, de modo que tampoco se va a hacer negativo nunca. Entonces tienes una combinación de un positivo y un negativo. Y de acuerdo al criterio, este es el caso, el 2i. El determinante es mayor que 0 o positivo, y f de xx, en este caso g de xx es menor que 0, es negativo, y entonces eso implica que es un máximo relativo, que es justamente lo que estamos buscando, que la ganancia sea máxima. Bueno, y si queremos saber cuál es la ganancia máxima, solamente en la función de la ganancia, repito, en la función de la ganancia, la evalúas para 3,15 y al final te da este resultado, 1582. Eso quiere decir que debes vender o deben vender 3 productos del tipo X y 15 productos del tipo Y. Esa mezcla les va a dar una ganancia máxima, la cual será de 1582. Puse ahí unidades monetarias porque el problema ahí en el libro no dice si son pesos, dólares o yenes, ¿no? Pero igual pueden ser 1582 pesos. Si graficas la función en GeoGebra, puedes observar el punto máximo y puedes observar este plano es el plano X igual a 3 y este plano es el plano Y igual a 15. Aquí en GeoGebra debes tener cuidado porque de pronto no te da la función cuando inicias graficándola. Te debes ir a propiedades y en propiedades debes cambiar la escala de los ejes. En este caso yo le puse este eje, le puse 1680 y cambié también el máximo. Bueno, yo le puse 20 y ya lo ajustó, ¿no? Aquí le puse 20 y aquí le puse y ahí tienes el punto máximo. Incluso le puedo poner más, ¿no? En 700. Y ahí puedes tú rotar y ver que efectivamente el punto máximo de la función se da cuando x y y tienen esos valores. Reitero, tienes que cambiar el eje. No es suficiente con que le des zoom. Lo que tienes que cambiar son las escalas de los ejes, ¿no? Bueno, entonces de esta manera pues ya puedes optimizar una función y este es un ejercicio de aplicación.